Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en el día de hoy estaremos viendo cómo poder conectarnos a las bases de datos MySQL y estaremos viendo dos formas. La primera forma será de forma estructurada y la segunda será con programación orientada a objetos. Y estaremos viendo pues las formas que varios utilizan y para que ustedes finalmente pues consideren cuál es mejor para ustedes y lo hagan de esa manera, ¿listo? Entonces empecemos con el video. Bueno, vamos a empezar creando una carpeta a la cual le voy a llamar Connection, y esta carpeta la voy a cortar y la voy a copiar dentro del servidor que estoy manejando, que en este caso es One. Listo, lo tengo en disco local C, One 64, y aquí adentro la voy a pegar. Listo, ya la tengo. Entonces aquí vamos a abrir la carpeta, vamos a disco local C y la abrimos. Listo, conexión. Bueno, entonces ya tenemos la carpeta ahí abierta. Ahora simplemente voy a crear dos archivos, uno que se va a llamar conexión, coloquémosle en línea abajo, es de estructurada. Listo, .php, y la otra que se llame conexión línea abajo po, que va a ser en donde vamos a ver la programación orientada a objetos. Listo, vamos a abrir el servidor y lo vamos a dejar ahí. Entonces normalmente vamos a ver primero la programación estructurada. Entonces vamos a abrir la etiqueta PHP. Y en las últimas versiones de PHP no es necesario que cerremos la etiqueta, sino simplemente así la podemos dejar. Entonces vamos a simplemente a crear una variable que se va a llamar conexión, y esta variable va a ser igual a MySQL connect, MySQLi, línea abajo connect, y dentro nos pide los parámetros de la conexión a la base de datos. Listo, el primero es el nombre del host, en el caso mío es localhost, pero entre comillas localhost. Después ponemos la coma y nos indica el segundo parámetro, que dice que es el username. Listo, entonces en este caso es root, porque no le he cambiado el usuario. Nuevamente comillas, nos pide la password. Entonces en la password no tengo contraseña, entonces pues dejo solo las comillas. Y finalmente nos pide la base de datos a la que nos queremos conectar. Como no tengo ninguna, vamos a crear una. Yo las puedo crear desde acá. Entonces vamos a darle crear database. Le vamos a colocar conexión. Conexión, línea abajo, coloquémosle la E y la P de estructura. Listo, entonces la creamos y ya tenemos la base de datos creada. Si miramos desde acá, acá puedo ver que tengo la conexión EP, estructurada y de programación orientada a objetos. Entonces vamos a indicarle aquí que se conecte a esa base de datos, conexión EP. Simplemente si ustedes no quieren crearla desde acá, pues simplemente van a su phpMyAdmin, normalmente el que tienen, y desde ahí ejecutan la sentencia y crean la base de datos. Listo, entonces aquí ya lo tenemos, le ponemos punto y coma y listo, ya tenemos la conexión. Ahora simplemente le decimos, necesitamos crear un if para decirle si MySQLi connect, si en la conexión hay algún error, ponemos connect error. Entonces si hay algún error, muéstreme ese error. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un eco con un mensaje, dos puntos, y vamos a concatenarle pues el error que nos esté mostrando. Listo, MySQLi línea abajo connect error. Listo, entonces mostramos ese error y cerramos. Y desde un principio esto ya debería de funcionar. Y si le ponemos, si no hay ningún error, entonces que me haga un eco, o sea, que me imprima por pantalla simplemente un mensaje que diga conexión exitosa. Listo, conexión exitosa, porque exit, o creo que así es exitosa en inglés. Listo, vamos a ver y lo cerramos. Entonces si vamos al servidor, colocamos slash conexión me va a mostrar dos archivos. Listo, y vamos a entrar a la programación estructurada. En este caso me está dando un error, me dice que conexión EP no existe. Entonces vamos a buscarla,
conexión EP y acá la tengo connect. Se me fue, la creé sin la C, listo. Entonces vamos a ver ahora sí. Y se supone que nos debe dar conexión exitosa, listo. Simplemente si vamos al... aquí pues colocamos cualquier, por ejemplo como estaba, que estaba mostrando el error. Como pueden ver nos da un error y aquí abajo nos muestra el error que dice que no encuentra como la base de datos con el nombre, listo. Entonces si nosotros lo cambiamos de, en vez de conexión error, hay uno que se llama conexión error nu. Entonces si vamos a mirar, nos da el número, en vez de darnos como el nombre del error, nos da como el número del error para que lo podamos buscar, listo. Entonces ya depende de cada quien cuál quiera usar. En este caso pues a mí me gusta ver más el nombre para ver si realmente cuál puede ser el error. Y aquí me muestra el error, listo. Y si ya simplemente está bien la conexión, entonces ya nos muestra conexión exitosa. Otra forma de hacerlo, que muchos lo hacen, podría ser simplemente crean las variables, la variable host, crean la variable host, la variable user, la variable user, la variable password y la variable db, listo, que sería la base de datos. Y simplemente le asignan los valores acá, simplemente aquí sería conexión, línea abajo EP, en la password sería una vacía, en el user sería el root y en el host simplemente sería pues el localhost y listo. Entonces simplemente aquí en vez de pasarle los parámetros pues les van a pasar los nombres de las variables. Entonces le pasamos el nombre de la variable, que en este caso es host. Aquí le pasamos el nombre de la variable user, perdón. Acá el nombre de la variable password. Normalmente no se utiliza el nombre password porque cuando hay alguna función o una variable que ya sea como predefinida el lenguaje, entonces a veces da como error. Entonces le pueden colocar password sin una S. Y acá le colocamos la variable db. ¿Listo? Vamos a quitarle una S a este password. Y a este también. ¿Listo? Y esto nos debería de dar lo mismo. ¿Listo? Conexión exitosa, como pueden ver. Ya depende de cada uno, pues cualquiera utilizar. Lo bueno de esta forma es que cuando, por ejemplo, quieren cambiar las variables, simplemente le cambian aquí los nombres y automáticamente ya toda la conexión pues se funciona correctamente. ¿Listo? Entonces, eso sería con programación estructurada. Ahora vamos a ver con programación orientada a objetos. Vamos a abrir el archivo de conexión pro y vamos a crear la etiqueta PHP. Y simplemente entonces vamos a comenzar creando una clase que se va a llamar conexión general. Listo, vamos a colocarle. Y ahorita van a ver por qué. Entonces abrimos y normalmente vamos a crear una variable privada que se va a llamar conexión. Listo, de momento no va a tener nada de esa variable, la dejamos así. Y dentro de la clase vamos a crear una función que se va a llamar conexión. Esta sí va a ser la conexión en sí. Listo, entonces le colocamos conexión, no va a recibir ningún parámetro. Y dentro de la conexión vamos a llamar a la variable privada. ¿Listo? Entonces para acceder a la, cuando colocamos una variable privada, quiere decir que va a funcionar solo dentro de la clase. O sea, esta variable solo se va a poder utilizar dentro de la clase. No la vamos a poder utilizar si la queremos utilizar fuera de la clase. En este caso, pues fuera. ¿Listo? Entonces, para poder acceder a las variables de la clase, cuando son privadas, simplemente colocamos la variable this, la variable this, y con esta flecha podemos hacer referencia a la variable. Cuando son variables me salen con llave, pero como tenemos una función que también se llama conexión, como podemos ver nos sale diferente. Listo, nos sale con un cuadro, como con un romboide. Y cuando son variables, pues con una como llavecita. Listo, entonces vamos a utilizar la variable y ahí ya podemos entrar a la variable. Entonces decimos que conexión va a ser igual a new, a nuevo MySQL, y aquí le vamos a pasar lo mismo que le pasamos en la programación estructurada. Listo, un momento, intentamos esto. Listo, dentro de la función así.
y simplemente le vamos a pasar los mismos parámetros. Entonces en este caso localhost es el primer parámetro, con coma sería root, listo, la password sería vacía y la base de datos en este caso sería conexión línea abajo EP, pero sin la E, listo. Entonces ahí ya creamos la conexión a la base de datos. Entonces para poder ver si hay un error, entonces decimos si la variable this connection, pero no la función, coloqué la función connection tiene un error. Entonces aquí accedemos al método, aquí accedemos es al método connect error, listo, connect línea abajo error, algo quedó mal, me falta acá, connection connect error y abrimos corchetes, pero hay algo que tengo mal. Connection, esta sí está bien escrita, lo que está mal escrito es la connect error, sí, no entiendo por qué me muestra un error, porque esta no le he puesto el punto y coma. Entonces ahí ya. Entonces lo que hicimos simplemente es, si existe error, lo mismo que en la programación estructurada que hicimos acá, si existe algún error en la conexión, pues entonces me va a mostrar el error, pero simplemente aquí para poder acceder, no accedemos como función, sino como es un método de una clase, pues entonces le decimos que a la variable conexión me muestra el método connect error. Entonces acá vamos a hacer un eco de lo mismo, mensaje, qué pena, un eco de mensaje, y le concatenamos lo mismo de acá arriba, listo. Entonces vamos a copiarlo y lo pegamos, punto y coma, listo. Y si no, entonces que me haga un eco que diga conexión exitosa, listo, conexión exit. Entonces vamos a entrar a probarlo, entonces nos vamos al servidor y vamos a entrar a conexión O. Bueno, en este caso no me está mostrando nada porque pues no hemos creado el objeto, listo. Entonces fuera de la clase vamos a crear una variable que se va a llamar conexión y va a ser igual a nuevo objeto de conexión general. Estamos creando un objeto de esta clase y ya lo tenemos ahí. Y ahora le decimos que de ese objeto conexión quiero utilizar o quiero llamar al método conexión, que esta sí sería la función, listo. Entonces pues le damos punto y coma y ahora sí debe de funcionar. Si vamos a mirar, conexión exitosa, listo. Y si simplemente cerremos esto por acá para que puedan ver, y simplemente le agregamos la C, lo mismo nos va a dar un error. Y si cambiamos el error, este era error no, también nos va a mostrar el número, listo. Error, bueno, perdón, error no, se supone que también nos debe mostrar el número del error en vez de la descripción, listo. Otra cosa que pueden hacer, dejémosla con error nomás. Error. Otra cosa que también podemos hacer es simplemente, si no quieren ingresar con variables privadas, porque por ejemplo van a usar solo la conexión, o sea, no van a agregar más cosas, porque por ejemplo si quieren agregar por ejemplo la conexión general, pues que puede ser una base de datos, y tienen más conexiones a ciertas bases específicas o alguna otra conexión que quieran hacer a la base de datos, pues normalmente aquí se agregarían las variables también como privadas con el nombre host, podría ser, y simplemente acá, bueno, acá sí le podrían dar el valor igual a localhost, listo, y simplemente aquí pondrían las variables. Entonces this, y ingresamos al método host, la variable host, perdón,
Y listo ya. Y lo mismo para el resto de las variables. Lo mismo que hicimos en la programación estructurada se haría, pero de esta forma aquí. Para utilizarlas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tienen otra función que quieren reutilizar estas variables, las que hicimos aquí arriba, pues simplemente las reutilizan. Por ejemplo, esa puede ser conexión a otra base de datos. ¿Listo? Entonces, pues lo que podrían hacer es pues utilizar esas mismas variables, pero si en este caso fuera solo una conexión que están utilizando, pues lo que podrían hacer también es quitar estas variables privadas y simplemente crear una variable dentro de esta función, o sea, la variable conexión, y acá localhost, y todas ingresamos como una variable normal, ¿listo? En todos los otros métodos, acá sí entramos al método, porque es con programación orientada a objetos, pero conexión y acá conexión. Esto se supone que también debería funcionar. Tengo un error que nos borre el listo, y esto en sí debe de funcionar esto. Listo, entonces dice que hay un error en conexión EP. Y si colocamos sin la C, que fue como la creamos, normalmente nos da la conexión exitosa con programación orientada a objetos, pero sin utilizar pues una variable de método de constructor o pues que esté fuera de la función, listo, que se utiliza. Entonces, dependiendo de cada quien, si van a utilizar como varias conexiones o van a hacer más cosas dentro de esta clase de conexión, pues si necesitan estas variables es mejor que las dejen aquí afuera y accedan de la forma que les había mostrado anteriormente. Porque, por ejemplo, si nosotros creamos variables aquí afuera de la clase, en este lado, pues en este lado las variables que creemos, como el host o el root, lo podemos utilizar en otra función si la deseamos utilizar, ¿listo? Por ejemplo, si creamos otra función, en esta función vamos a poder utilizar las variables que creemos en este lado. Pero si nosotros creamos las variables dentro de esta función, pues esas variables que creemos acá como localhost o root, solo se van a poder utilizar dentro de esta función, ya no las vamos a poder utilizar acá. Entonces, pues es importante que dependiendo de lo que vayan a hacer en esa conexión o lo que vayan a utilizar, vean de qué forma pues les queda mejor ya. Entonces, pues si es programación orientada a objetos, pues es mejor que las definan acá. Y pues aún así, por si quieren utilizar solo una y si más adelante quieren utilizar algo más relacionado con conexión o algo relacionado a esta clase, puedan utilizar esas variables también sin tener que cambiar la estructura, ¿listo? Entonces ya depende de cada quien. Espero les haya gustado el video, recuerden darle like, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.